¿En qué va a consistir mi presentación? Voy a hacer una primera contextualización histórica sobre un periodo del que se ha hablado en varios momentos a lo largo de las jornadas, que es el periodo del desarrollismo. Esa contextualización histórica va a ser una contextualización también ecológica, porque la forma en la que voy a describir ese periodo se va a fundar en un concepto que es el concepto de régimen ecológico. Entonces vamos a ver cómo los intercambios económicos, políticos y sociales se inscriben dentro de una determinada relación con la naturaleza. Y después de esa contextualización histórica voy a hacer una interpretación de dos películas, Las verdes praderas, de José Luis García, una película del año 1979, y una película del año 2022 que se llama Suro, de un director vasco que se llama Mikel Gurrea. ¿Qué es exactamente lo que tienen en común estas dos películas? Pues voy a hacer un spoiler. Yo estoy a favor de los spoilers y espero que este spoiler sirva para incitar el visionado de las películas. Lo que tienen en común ambas películas es que al final una casa arde o está amenazada por el fuego. Aquí vemos en Las verdes praderas como la familia que está dentro de su coche, bueno, no sé si exactamente vemos, pero imaginamos, la familia está dentro de su coche y ven cómo su casa arde al fondo de la escena. Y en la segunda diapositiva vemos a la pareja protagonista de Suro. No vemos, imaginamos, la pareja protagonista de Suro ve su casa, su masía, amenazada por el fuego. Esta es, en principio, la similitud o la analogía que me llevó a conectar ambas películas. Y la comunicación va a tratar de establecer unas analogías más profundas más allá de este motivo del fuego y de la casa en el campo. Bien. El periodo de boyante crecimiento económico y desarrollo industrial que se inició con el Plan de Estabilización de 1959 fue denominado como Primer Milagro Español. La denominación resultaba reveladora del nuevo régimen económico y ecológico que sucedía a la autarquía. ¿Por qué resultaba reveladora? Porque tras largos años de aislamiento internacional, dificultades para la industrialización y ausencia de divisas, se instauraba en España el capitalismo católico de la Escuela de Navarra, dirigido por la élite tecnocrática del Opus Dei y alimentado por ingentes inversiones de capital que venían de Estados Unidos. Que este periodo fuera considerado como el primer milagro español no resulta baladí, pues como ha estudiado con exhaustividad Ana Fernández Cebrián, las fábulas del desarrollismo asumieron narrativas providenciales donde las mieles del avance capitalista eran simbolizadas como intervenciones de un Dios proveedor que con benevolencia y generosidad concedía sus deseos a una sociedad en vías de abandonar la pobreza. Hay múltiples manifestaciones culturales de esto. Esta es una de ellas. Esta es una foto de un poeta que se llama Pepe Sales, ¿no? Donde le vemos ahí con un cohete espacial que contiene una estatuilla de un niño Jesús. Pero quizás una de las manifestaciones culturales más famosas y que vosotros también conozcáis sea esta segunda, que es Bienvenido Mr. Marshall. No voy a indagar en esto, simplemente eran dos menciones. Bueno, este milagro modernizador tuvo en el consumo, en el auge de la industria turística, en la construcción de pantanos, algunos de sus símbolos de éxito, y tuvo lo que después se ha venido a denominar, más o menos erróneamente, tampoco voy a entrar en eso, España vacía, ¿no? Si los símbolos de éxito eran estos, ¿no? Símbolos de industrialización y de construcción de grandes ciudades, los largos lapsos de modernización en el país eran su cara oculta. En un plano sociológico podríamos decir que la clase media fue el epítome de ese proceso modernizador y la subsiguiente destrucción de las culturas rurales, su cara oculta. Fundamentalmente, el primer milagro español supuso la instauración de un nuevo régimen ecológico en España, pues la modernización trajo consigo la efectiva realización del proceso de colonización interior imaginado ya por los regeneracionistas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Este nuevo régimen ecológico tenía una serie de características que podríamos resumir en el éxodo rural masivo y la proletarización, la aparición del turismo de masas, la frenética construcción de presas y el temprano desarrollo de la agroindustria y el aumento de la importación de combustibles fósiles. Esta noción de régimen ecológico es una noción relacional, es decir, que refiere a los intercambios metabólicos entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Qué propongo en este caso? Que comprendamos este nuevo régimen ecológico instaurado con el desarrollismo a partir de su dimensión sociológica. En este sentido, las transformaciones sociológicas operadas por el desarrollismo español implicaron un nuevo modo de relación con la naturaleza, pero también una nueva forma de concebir, representar y explotar la naturaleza. Si, como decía previamente, el desarrollismo supuso el éxodo rural masivo a las ciudades y la consiguiente proletarización, la creación de una nueva sociedad de clases medias fue la respuesta que el franquismo dio a este proceso problemático que podía dar como resultado la temida lucha de clases, ¿no? Son varios los momentos en los que Franco reivindica como uno de sus grandes logros la creación de la clase media, pero quizá una de sus declaraciones más lapidarias sea esta: mi verdadero monumento no es aquella cruz del valle, de los caídos, se entiende, sino la clase media española. La cita de Franco es indisociable de otra cita del ministro de Vivienda falangista, José Luis Arrese, que decía lo siguiente, y que podéis leer aquí atrás. Entonces, la vivienda era una forma de conseguir un antídoto contra la agitación proletaria, así como la clase media era una forma de superación del antagonismo de clase. Bien, entonces tenemos ya este panorama sociológico en el que la clase media se concibe como una forma de superar los antagonismos de clase que habían caracterizado a las sociedades europeas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos su principal base material, que sería la vivienda, a través de este programa falangista de creación de vivienda pública, que después tantos problemas ha generado y en los que no voy a entrar. La clase media será concebida, por tanto, a través de estos dos polos, ¿no? Tiene una base material, o una de las bases materiales es la vivienda, la provisión pública de vivienda, pero también tiene una dimensión subjetiva en lo que respecta a la identificación de la clase media como una clase donde no existen los conflictos o las desigualdades sociales. Y después de todo esto, pues nos podríamos preguntar qué tiene todo esto que ver con el mundo rural, ¿no? Y por qué esta charla se da en un congreso sobre ruralidades. Historiadores como Pablo Sánchez León y Jesús Izquierdo han conectado el éxito de este discurso meritocrático, es decir, de este discurso de clase media, con la desarticulación del universo comunitario rural, de forma que la consolidación de la clase media sería indisociable de la destrucción de las culturas rurales de supervivencia provocada por el proceso de colonización interior desarrollista. Bien, pues expuestos estos elementos y analizados someramente la dinámica histórica, propongo que analicemos cuáles han sido los imaginarios mesocráticos de la naturaleza a partir del motivo de la casa en el campo en dos películas españolas. Es decir, qué imaginarios sobre la naturaleza han caracterizado a la clase media española a partir de un motivo en específico, que es el motivo de la casa en el campo. Y para ello vamos a recurrir a dos películas. Esta que veis aquí, una película de José Luis García del año 79, y esta otra, una película bastante más actual y que quizá ya conozcáis. El inicio de las Verdes Praderas. Las Verdes Praderas se inicia con una reunión de un grupo de empresarios. Perdón, no se inicia con una reunión de un grupo de empresarios. Las Verdes Praderas se inicia con una serie de imágenes de una naturaleza idealizada e imperturbada, con una voz en off que dice frases grandilocuentes. Después de esas imágenes descubrimos que estamos viendo en realidad un anuncio publicitario de una empresa de seguros que se llama Segurfondo, en la que trabaja nuestro hombre, ¿no? El paradigmático clase mediano, José Luis García, que en la película se llama José Rebolledo, que tiene un don especial para conseguir el eslogan publicitario perfecto. Entonces, la película nos presenta en primera instancia
una naturaleza idealizada e imperturbada que será después a la que aspira José Rebolledo, José Luis García, como decía, con su chalet en la Sierra de Guadarrama, que será su segunda vivienda y uno de los grandes símbolos de su ascenso social. José Rebolledo, perdón, es algo así como el paradigma del ascenso social acelerado que experimentaron determinadas clases sociales en la España tardofranquista y que se puede permitir, por tanto, la compra de una segunda vivienda en la Sierra de Guadarrama. Bueno, voy a seguir porque si no, quizás sea peor, ¿no? O sea, voy a tratar de seguir el texto o algo porque si no, quizá me alargue más. Bien, entonces tenemos a este self-made man, así mismo se describe como tal, que tiene una casa en la sierra, y la película consiste en la descripción de su vida en esa segunda residencia durante un fin de semana. Esto es interesante, ¿no? Porque la película se circunscribe al lapso de un fin de semana, que es el nuevo tiempo de ocio del que se puede disfrutar en una sociedad con una división del trabajo modernizada, ¿no? El chalet en Guadarrama sacia los sueños mesocráticos de José Luis, unos sueños que había heredado de su propio padre, trabajador en una linotipia, ¿no? Entonces podríamos decir que Rebolledo es uno de los hijos de los emigrados del éxodo rural de los 60, que después de beneficiarse del incremento sostenido de los salarios, añora el campo que abandonaron sus padres y retorna a él, deviniendo un propietario de una segunda vivienda que visita motorizado gracias a la generalización del automóvil. Sin embargo, el centro de la película no es tanto una narrativa de éxito, es decir, Rebolledo no ha llegado a la cumbre de su fortuna con el chalet en Guadarrama, sino que el centro de la película es el desencanto y la insatisfacción que se derivan de este ideal mesocrático, que para nada se corresponde con los recuerdos infantiles del campo y de la sierra que Rebolledo atesora y a los que retorna con engolada melancolía. Aquí le vemos en una escena. ¿Puedes pasar por aquí? Bueno, esta era otra cosa que no he mencionado, pero quedé ahí. Y esta es otra cosa que tampoco he mencionado. Perdón, pon un momentín. Este de la derecha es el jefe de Rebolledo, que es como el paradigma del modernizado, ¿no? Y aquí le vemos encendiendo o avivando un fuego con un secador, ¿no? Es decir, parece, digamos, que el modernizado se caracteriza por tener una relación privilegiada y diligente con determinados aparatos tecnológicos, mientras que Rebolledo es el paleto, ¿no? Que todavía no sabe utilizar los bienes de la industrialización. Bien, entonces, como decía, el centro de la película es la insatisfacción que se genera por tener esta casa en el campo, que no se corresponde con los deseos de infancia, o sea, con los recuerdos de su infancia, en los que el campo era un espacio de paz, ¿no? Y de sosiego. Parece, digamos, que la experiencia de desencanto y de insatisfacción responde al desgaste recíproco entre el campo y la ciudad, ¿no? Del que hablaba Guy Debord en La sociedad del espectáculo. Pues el desarrollo capitalista ha producido una mezcla ecléctica de los elementos que permitían diferenciarlos antes de su hundimiento simultáneo. Bien, entonces vamos directamente al final, ¿no? Esta experiencia de insatisfacción se radicaliza a lo largo de la película, hay determinados conflictos y la película termina con la mujer de Rebolledo prendiendo fuego a su propia casa, es decir, prende fuego al epítome de la clase media propietaria en un arrebato, digamos, de violencia purificadora, ¿no? Y es la escena que os mencionaba antes, ¿no? Los niños miran la casa y alertan de que la casa está ardiendo. En la época la película fue severamente criticada, ¿no? Pues a pesar de ser una crítica ácida del fulgurante ascenso del modo de vida consumista y de la implantación definitiva de una economía de servicios, parece que es una reivindicación nostálgica de ciertos ideales domésticos vinculados a la tradición, a la familia y a la vida en casa, ¿no? Sin embargo, creo que la película es verdaderamente interesante, no porque lance un mensaje moralmente conservador, sino porque es incapaz de plantear un horizonte político y moral alternativo, ¿no? Es decir, los personajes de la película están encerrados
en ese metarrelato de la transición. Esto es una denominación de Pablo Sánchez León. ¿Por qué están encerrados en ese metarrelato de la transición? Que es el metarrelato de clase media urbana culta. Porque en la película no hay ninguna referencia al trabajo campesino ni a las prácticas rurales comunitarias. Este vacío es revelador por cuanto también testimonia la ausencia de matrices de significado indispensables para relatos de una modernidad verdaderamente alternativa. La representación del campo se mueve así entre los extremos de la dulcificante idealización de la naturaleza que rememora de Rebolledo y a la que ya no puede retornar, y la destrucción purificadora del fuego que marca un retorno agridulce a la ciudad y la renuncia desencantada a cualquier modo de vida rural porque ellos retornan a la ciudad. Bien, la propuesta era que esta película es reveladora del régimen ecológico que se instaura con el desarrollismo, y como me queda prácticamente nada de tiempo y no he abordado mucho de Suro, pues voy a resumirlo mucho. Suro, a diferencia de Las verdes praderas, no tiene unos protagonistas que retornan al campo en busca de ocio, sino que pretenden integrarse y entablar una relación de dependencia y comunidad con los habitantes de una zona catalana del Alto Ampurdá. Esto es significativo, ¿no? Porque ya digamos que hemos superado ese momento de la clase media española donde el campo se concebía como un espacio de ocio y hay un deseo neorrural por entablar una relación más armónica y más cercana con la naturaleza. Sin embargo, eso termina desatando muchísimos conflictos porque los habitantes, la pareja protagonista de Suro no solo decide rehabilitar una masía que han recibido por herencia, sino que deciden también explotar un alcornocal que tienen en su propia finca. Y para explotar ese alcornocal precisan de la fuerza de trabajo de determinados trabajadores que les son ofrecidos en primera instancia por habitantes locales del territorio que forman parte de una cooperativa. Sin embargo, ellos renuncian al trabajo de esta cooperativa porque les resulta demasiado caro y acaban recurriendo a los servicios de una especie de caciquín local que les ofrece una mano de obra más barata y que resulta estar compuesta por inmigrantes. De ahí se derivan una serie de conflictos muy graves con respecto al trabajo, y no solo conflictos de trabajo, sino conflictos raciales, ¿no? Porque esta fuerza de trabajo está compuesta por inmigrantes magrebíes, pero también por catalanes de la zona. La violencia termina explotando con la persecución. ¿Puedes pasar? Está siendo todo un poco caótico, pero bueno. ¿Más? 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 Esa es la masía. Y ahí ya. La violencia termina explotando con el apalizamiento a uno de los trabajadores inmigrantes que termina huyendo, ¿no? Entonces la película muestra un poco el proceso de acumulación por desposesión en el que se asienta la reconstrucción de la casa, ¿no? Es decir, esta pareja consigue rehabilitar la masía en la que vivía su tía a costa de la explotación de la mano de obra extranjera y a costa de hacer de mirar para un lado y no, digamos, actuar con respecto a los conflictos de trabajos que se dan en su propia finca. En una de las últimas escenas, ¿no? Y voy terminando. En una de las últimas escenas, Iván, que es el hombre de la pareja, lanza una plancha de corcho que viene a caer sobre la piscina que han construido en su masía rehabilitada. Es decir, están en el alcornocal, lanza una plancha de corcho que debería caer en el bosque, pero sin embargo cae en una piscina, ¿no? Ahí hay una elipsis que creo que es especialmente sagaz porque marca el proceso de acumulación por desposesión sobre el que se asientan los cimientos de la casa. Si en Las verdes praderas el desencanto con respecto al sueño meritocrático desencadenaba la quema de la propia residencia, en Suro los múltiples obstáculos y conflictos de la integración en un mundo rural desaparecido llevan a los protagonistas a la defensa desesperada de la actualización del sueño mesocrático, que en este caso consiste en la instauración de una casa urbana en un enclave campestre. Aquí tampoco hay un horizonte político moral alternativo al sueño mesocrático, y la película es bastante crítica con los ensueños de retorno al idílico mundo rural, precisamente poniendo en primer plano los conflictos laborales y raciales que caracterizaban
que caracterizan las sociedades contemporáneas y que también atraviesan quizá de modo más intenso el campo. Que la reacción de la pareja de arquitectos ante la amenaza existencial del fuego, que es la escena que os enseñaba al principio, sea defender la casa, que es la frase con la que termina la película, como último reducto de su identidad de clase, y que los restos de la cultura campesina cooperativa catalana aparezcan de manera testimonial al principio de la película, hacen de esta otra constatación de la fuerza del ideal mesocrático, incluso en un contexto político de colapso de las condiciones materiales, tanto económicas como biofísicas, en que se asentaba la clase media. En definitiva, creo que la lectura comparada de ambas películas ofrece un retrato vívido de las transformaciones históricas ecológicas de la España reciente, miradas a través del éxito hegemónico de la clase media y la consiguiente desaparición de las culturas rurales de supervivencia. Muchas gracias.